Recorder in progress. Una vez que se encuentran admitidos todos los participantes y ya ha iniciado la grabación, muy buenas tardes a todas y a todos. Les damos la cordial bienvenida al programa de formación continua, garantías jurisdiccionales y en motivación y razonamiento judicial, en el que se encuentran participando juezas, jueces, fiscales, defensores públicos, secretarios y ayudantes judiciales. Este programa de formación continua se lleva a cabo gracias a la articulación interinstitucional entre el Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional, CEDEC, y la Escuela de la Función Judicial del Consejo de la Judicatura. Les recordamos visitar nuestra aula virtual, donde podrán encontrar los videos de las ponencias, material de lectura y la evaluación por módulo. Si no recuerdan su contraseña, por favor pueden enviarnos un correo electrónico a escuela.judicial@funcionjudicial.gov.es para resetear la misma. Antes de iniciar, me permito realizar las siguientes recomendaciones previas a iniciar la siguiente capacitación. Cada participante debe ingresar a la plataforma Zoom con su nombre y su apellido. Por favor, solicitamos de la manera más cordial evitar el uso de sobrenombres. Con la finalidad de registrar su asistencia, en la sección del chat vamos a poner el link de registro al presente despliegue académico. Por favor, deben hacer clic al link y completar correctamente los datos solicitados. Les recordamos a todos nuestros participantes que este es el único medio con el que se puede verificar su asistencia al presente evento. Es importante mantener encendidas sus cámaras, ya que esto se considerará para la entrega del certificado. Solicitamos también de la manera más cordial que los micrófonos se encuentren en silencio para poder evitar interferencias. Las preguntas se las debe plantear únicamente por escrito. Por favor, pueden enviar sus preguntas al siguiente correo: ruben.calle@cce.gov.es. Les recordamos que sus preguntas, serán respondidas al finalizar la ponencia de nuestro expositor. De igual manera, dejaremos el correo electrónico en el chat del Zoom para que puedan realizar sus preguntas. Para iniciar la actividad académica, damos la cordial bienvenida al doctor Jean-Pierre Ruiz Luzardo. El doctor Jean-Pierre Ruiz Luzardo es abogado cum laude por la Universidad San Francisco de Quito. Es mediador por la Universidad de los Hemisferios y especialista y magíster en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Claxo, sede México. Es candidato a PhD por la Universidad Pompeu Fabra y actualmente es asesor del despacho de la Corte Constitucional del Ecuador. A continuación, cedo la palabra al doctor Jean-Pierre Ruiz Luzardo, quien esta tarde abordará una temática muy importante referente a las generalidades y puntos principales de la acción extraordinaria de protección dentro del programa de formación continua en garantías jurisdiccionales y en motivación y razonamiento judicial. Doctor, por favor, tiene la palabra para que pueda iniciar su ponencia. Muchísimas gracias, Diana y Rubén. Agradeciendo nuevamente por la participación y más bien dicho por la invitación a participar. Una buena tarde con todas y todos los presentes. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes esta tarde un tema tan importante como es la acción extraordinaria de protección. Y en ese sentido, pues antes de iniciar, quisiera pedirles si es que me pueden decir si escuchan bien el audio y al mismo probar el hecho de ver si estamos pues listos para compartir la pantalla. Entonces, pues vamos a iniciar. Quisiera preguntarles si se puede observar. Sí, efectivamente visualizamos la presentación. Creo que estamos listos para empezar. Y pues bueno, una vez más, agradeciendo la atención a la presente, iniciamos. El tema que me ha convocado el día de hoy es la acción extraordinaria de protección y sobre todo un análisis específico desde la jurisprudencia de la Corte Constitucional como en sí y determinar cómo lo ha ido abordando a lo largo de este año, tanto la procedencia como la admisibilidad. En este sentido,
El propósito de esta tarde es poder compartir con todos y todas la manera en cómo se ha ido conceptualizando el concepto propio de acción extraordinaria de protección, además de la jurisprudencia de la Corte que ha permitido establecer un sinnúmero de precisiones que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales ha contemplado en el régimen de admisibilidad, objeto, presentación y demás situaciones particulares de esta acción en sí. En consecuencia, pues, la idea es profundizar un poco el tema, conocer a fondo cómo la Corte ha ido cambiando cierta jurisprudencia respecto a la acción extraordinaria de protección, analizar también los requisitos de admisibilidad y también decantarnos un poco por las nuevas versiones respecto a preclusiones de la excepción cuando ya pasamos a una fase de admisión y también establecer criterios respecto a las sentencias de mérito y otros tipos de situaciones particulares que la Corte ha resaltado en estos últimos años, sobre todo. Sin más, pues, creo que es importante iniciar desde el acercamiento básico a lo que se conoce como la acción extraordinaria de protección y creo que como todas y todas conocemos, es una garantía jurisdiccional establecida desde la Constitución del 2008 por el constituyente. El fin de esta acción es la protección específica de los derechos constitucionales y el debido proceso frente a jueces y o tribunales en el ejercicio de su actividad jurisdiccional. Esto ha sido ya recogido desde sentencias anteriores como la 003-09 CEP-CC. ¿Qué garantiza la acción extraordinaria de protección desde una noción básica? Pues la supremacía de la Constitución frente a acciones y omisiones, en este caso de los jueces. Y tal vez aquí es importante hacer una primera pausa, puesto que no es lo mismo la legitimidad pasiva respecto de la acción extraordinaria de protección frente a la acción de protección. Y como ya lo veremos más adelante, la principal diferencia en este caso es que el legitimado pasivo, cuando hablamos de extraordinaria de protección, pues siempre va a ser la judicatura. Y en este caso, los jueces que emitieron la decisión, la cual se impugna a través de la acción extraordinaria de protección. Por estas razones es mucho más importante tener claro las principales nociones y también los aspectos ya circunstanciales y medulares de esta acción, dado que, como tengo entendido, pues esta capacitación va para magistrados, magistradas, agentes fiscales y servidores públicos en sí, que utilizan y que se ven prácticamente o están en conocimiento diario de este tipo de garantías jurisdiccionales, lo cual aplaudo y es una iniciativa muy, muy importante el poder mantener ese tipo de capacitación. Siguiendo con el estudio de la acción extraordinaria, tenemos que la Corte Constitucional, desde composiciones anteriores, ya ha especificado cuál es la naturaleza de la acción y ha señalado específicamente que esta va a constituir una garantía jurisdiccional creada por el constituyente con el fin de proteger los derechos constitucionales de las personas en contra de cualquier vulneración que se produzca mediante actos jurisdiccionales. De tal forma que esta acción nace y existe para garantizar, proteger, tutelar y amparar los derechos constitucionales y el debido proceso, que por acción u omisión van a ser o se pueden ser vulnerados o violados o afectados en las diferentes decisiones judiciales o decisiones jurisdiccionales. Siguiendo con las características básicas de la extraordinaria de protección, pues tenemos primero la independencia. Y la independencia no es más que el concepto relacionado con la no relación procesal con otras garantías jurisdiccionales. Y esto es importante porque ni resuelve, o sea, no resuelve otros asuntos litigiosos que motivaron el otro proceso en la justicia ordinaria o en la jurisdicción ordinaria. Y esto es importante porque muchas veces existe una confusión en las personas que activan las garantías jurisdiccionales, en las que creen que a través de extraordinaria protección hay una relación directa con otros tipos como la acción de protección y como la garantía jurisdiccional de habeas data o uso de información, y no, cada uno es independiente, cada uno tiene su forma de activar, su forma de presentar, requisitos propios que la propia ley establece para poder tener conocimiento y demás, pero a veces es importante también saber que al mismo tiempo pues son independientes las unas de la otra, aunque todas son garantías jurisdiccionales. Cuando hablamos de excepcionalidad, tenemos que entender que la acción extraordinaria de protección solo va a proceder contra determinadas actuaciones judiciales y bajo el cumplimiento de requisitos determinados tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En este sentido, cuando hablamos de excepcionalidad de la extraordinaria de protección, vamos a entender que esta es restrictiva o va a estar limitada al conocimiento de determinadas actuaciones judiciales específicamente.
Otro criterio de la extraordinaria protección tiene que ver con la especialidad. Y cuando hablamos de especial o de especialidad, la extraordinaria protección establece o se reconoce como que solo puede ser activada respecto a la vulneración de derechos constitucionales, es decir, no procede respecto de cuestiones de mera legalidad. Sin perjuicio de que tal vez en este punto hay que aclarar de que en ocasiones se ha prestado para presentar otro tipo de situaciones que no son objeto propio de la extraordinaria protección y que ha conllevado pronunciamientos específicos de la Corte Constitucional que los abordaremos más adelante. Y finalmente, el carácter residual de la extraordinaria protección es muy importante porque, a diferencia de la acción de protección, la extraordinaria solo procede cuando se han agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios que la ley prevé en el conocimiento de las causas. Y esto es muy, muy importante, puesto que en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, las garantías jurisdiccionales se han prescrito para atender diversas situaciones, pero lastimosamente en la práctica cotidiana se ha podido observar que hay un desconocimiento incluso bastante fuerte, me atrevería a decir, del carácter residual que tiene la extraordinaria de protección frente a la no residualidad que tiene la acción de protección. Y eso creo que ya han de haber visto en los anteriores módulos, pero es preciso advertirlo nuevamente en el sentido de que la extraordinaria de protección siempre va a proceder cuando agoten los recursos ordinarios y extraordinarios. Y también al respecto me permito indicar que la Corte ha establecido una sentencia que aborda este tema y establece cuáles son los requisitos que deben agotarse frente a la presentación, y esto va a ser materia de un profundizamiento más adelante. Analizando cada uno de los criterios recogidos en la lámina anterior, es preciso pues ahondar un poco más sobre su supuesto y la aplicación, y empezar a hacer críticas y criticarnos o hacernos un sinnúmero de preguntas respecto a qué se entiende, puesto que la propia Constitución tiene una confusión en su articulado. Y la gran pregunta en este momento es, el artículo 94 establece la extraordinaria protección como una acción. Como pueden ver en la diapositiva, establece tanto que la acción extraordinaria de protección procede contra sentencias de autos definitivos en los que se haya violado por acción o omisión derechos reconocidos en la Constitución. Y esta se va a interponer ante la Corte Constitucional. No obstante, este mismo artículo establece que el recurso va a proceder. En consecuencia, les presento una primera contradicción que asumo que la pueden haber observado, o si no, este es el momento, y vemos que la propia Constitución establece una confusión respecto a si es acción o si es recurso. Y esto se ve replicado en el artículo 437, donde la parte pertinente se puede establecer. Podrá presentar una acción extraordinaria de protección contra sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerte de sentencia, y cuando establece el requisito o analiza la admisión, la trata como recurso, mientras que cuando ya va a analizar el punto 2 específicamente, sigue analizando la extraordinaria protección como la persona que va a activar la misma, pues no sería accionante, sino recurrente. Ante esta posible contradicción de criterios, pues es importante establecer si en efecto lo que tenemos como extraordinaria protección es una acción o es un recurso. La diferencia entre estos dos términos, yo asumo que la deben conocer, pero es importante también tenerla un poco clara, es el hecho de que, como sabemos todos, la acción es el acto mediante el cual se va a iniciar la actividad jurisdiccional a través de una petición. Mientras que el recurso va a ser un medio que conceda a las partes la posibilidad de tener acceso a otros niveles jerárquicos del proceso, es decir, lo que conocemos en relación a que un órgano superior pueda conocer una decisión de instancia o viceversa para tener acceso a esta decisión revisada, por así decirlo. Ante esto, pues, creo que la gran mayoría de nosotros sabemos que la acción, como su nombre lo dice, o la extraordinaria protección es una acción. ¿Por qué razón? Y tal vez aquí sea importante tratar de pensar cuál era la noción del constituyente en el 2008, cuál era el espíritu o la intención del constituyente, y determinó que era una acción. ¿Por qué? Porque lo primero que pensó al redactar, al crear y al incorporar esa extraordinaria protección dentro del ordenamiento jurídico era que se iba a crear una acción para protección de derechos constitucionales. Eso es lo primero. Lo siguiente es que no tiene, o sea, el objeto de esta extraordinaria protección no es discutir la pretensión original que dio inicio al proceso. Al mismo tiempo, tiene un carácter autónomo, al mismo tiempo tiene la procedencia contra decisiones que tienen ya una autoridad de cosa juzgada, y al final también porque implica el inicio de un nuevo proceso, pero ahora en la órbita constitucional.
Sobre esto, la Corte Constitucional en sentencias anteriores ya ha establecido y ha ratificado que en efecto es una acción, porque había esta duda y fue planteada incluso a través de un caso. Y la sentencia 214-12-CCC ratificó determinando que eh, la revisión o cuando analizan acción o recurso, pues no significa primero intromisión, puesto que la Corte Constitucional está por fuera de las funciones del Estado y no significa una jerarquía superior a la máxima autoridad de la función judicial. Eso es lo primero. La Corte Constitucional en este punto es bastante diferente y respetuosa con con los organismos entidades de la función judicial, y lo que deja claro, y ha tratado de dejar claro a lo largo de todos sus fallos, es que a través de la acción extraordinaria de protección no se busca crear una nueva instancia procesal, sino que el control que se realiza siempre va a ser desde la constitucionalidad de las sentencias y se va a dar por excepción, toda vez que siempre los jueces deben ajustar sus dictámenes y sentencias a lo que determina la ley, específicamente a garantías del debido proceso, motivación y demás. Siguiente. Cuando hablamos de excepcionalidad, creo que es importante hacernos la pregunta de ¿ante qué decisiones procede la acción extraordinaria de protección? Y si leemos del artículo, incluso la propia Constitución, en concordancia con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, el artículo 58, pues vamos a entender que la extraordinaria protección procede contra sentencias, autodefinitivos y resoluciones con fuerza de sentencia. No obstante, muchas veces pareciera ser que no hay ningún tipo de confusión en lo que entendemos por sentencia y autodefinitivo. Pero en ocasiones sí que nos preguntamos qué se debe entender cuando estamos en el escenario de una resolución de fuerza de sentencia. Aquí lo que voy a hacer es darles una característica muy general de los caracteres que componen estos tres tipos de decisiones, pero vamos a más adelante examinar que la propia Corte a través de sentencias ya ha determinado qué se entiende por cada una de estas actuaciones o de estas resoluciones para poder establecer sus características y también determinar cuándo o no procede la acción extraordinaria de protección. En consecuencia, de forma general, sabemos que cuando hablamos de sentencias nos encontramos en el escenario de decisiones judiciales que ponen fin a un proceso judicial y que resuelven la controversia, reconocen, modifiquen o extinguen una situación jurídica. Por otro lado, cuando estamos ante los autos definitivos, sí que vemos que es una decisión que tiene fuerza de sentencia, que excepcionalmente decide o define una situación jurídica determinada, pero sí va a poner el juicio, va a poner fin al juicio. Un ejemplo clarísimo de esto, pues, del auto de sobreseimiento. Y cuando nos encontramos en el ámbito o cuando queremos saber qué es una resolución con fuerza de sentencia, pues hay que partir desde el concepto base, o más bien dicho, desde la noción básica de que ni la Constitución ni la ley definen que debe entenderse por resolución con fuerza de sentencia. En consecuencia, cuando la Corte abordó un caso en particular, determinó que cuando hablamos de tribunales de arbitraje y mediación, los laudos arbitrales tienen estos requisitos de una decisión que no es sentencia y tampoco es auto definitivo, pero, pero sí es una resolución que pone fin al proceso y puede extinguir una situación jurídica y puede ser susceptible de acción extraordinaria de protección. Para que proceda, estas deben estar firmes, es decir, ejecutoriadas, y siempre pues va a tener una característica de generar la autoridad de cosa juzgada. Ahora bien, al principio hablábamos un poco de la diferencia entre la legitimación activa en tanto en acciones de protección y extraordinaria de protección. No obstante, ahora vamos a profundizar un poco más del tema y entendemos que cuando hablamos de legitimación activa para la extraordinaria de protección, pues los artículos 86 y 439 de la Constitución nos establece que va hacia la presentación de cualquier persona, individual o colectiva, pero esto para el ámbito de acción de protección, porque en extraordinaria protección puede ser cualquier ciudadano, sí, persona o grupo de personas, pero que o hayan debido ser parte de un proceso. Y esa es la distinción previa que les invito a pensarla, porque hablamos de personas que son partes procesales o debieron ser parte procesal dentro del proceso que se tramitó. En consecuencia, tenemos que cuando hablamos de legitimación activa en una extraordinaria protección, vemos que esta no es una acción popular, lo que requiere de una demostración de un interés directo y particular en el caso. Y es por eso que incluso se cierra un poco más en el sentido de que solo va a poder presentar las personas que ha sido parte o debió ser parte de un proceso judicial.
En este sentido, cuando hablamos de extraordinaria protección, también debemos determinar que la Constitución tiene un hierro en el sentido de que habla de ciudadanos, cuando tal vez debió limitarlo a la parte procesal o a la persona que debió ser parte procesal, porque así no tenemos una legitimación activa abierta, sino un poco más cerrada. Cuando hablamos de legitimación pasiva, queda claro que en este caso los jueces son legitimados pasivos de esta acción y pues son los que deben contestar los argumentos o presentar los informes de descargo cuando se les solicite respecto a la decisión que se impugna. Ahora bien, cuando estamos en el ámbito y analizamos la especialidad de la extraordinaria protección, entra un tema que ha generado mucho debate tanto en instancia ordinaria como a nivel de la propia Corte Constitucional, en el sentido de qué se entiende por constitucionalidad versus la legalidad. Y para esto también, pues, la pregunta clave que uno debe hacerse cuando está conociendo este tipo de decisiones es ¿cómo determinar si existe una vulneración a derechos constitucionales? Pues he ahí la forma en la que se puede resolver el problema jurídico e incluso resolver cuando estamos en un ámbito de constitucionalidad o estamos en un ámbito de legalidad. En este sentido, la Corte ha determinado que la Corte ha determinado que cuando hablamos de un tema de constitucionalidad podemos revisar qué situaciones. Podemos, o sea, ¿qué no se puede? O sea, cuando estamos en el ámbito del ámbito de constitucionalidad, a la Corte no le compete revisar lo injusto o errado de una sentencia. Esto ya ha sido establecido desde la sentencia 1712 CPC. En extraordinaria protección no se va a valorar pruebas dentro del proceso. En la extraordinaria protección no se va a hacer una interpretación de normas infraconstitucionales, no va a revisar la corrección o incorrección de una sentencia y tampoco la Corte va a aplicar normas infraconstitucionales. Entonces, un poco la Corte a través de las sentencias ha tratado de determinar cuándo estamos en la esfera de la legalidad y es cuando analizamos cada uno de estos supuestos, pues es una competencia exclusiva de la justicia ordinaria. Pero la pregunta viene y la interrogante más bien se nos formula en el hecho de qué realmente es constitucional. Y eso pues de alguna u otra manera es una construcción que se ha dado a lo largo del tiempo y con todo al final del día la Corte ha sido muy precisa en determinar que el objetivo primario de la extraordinaria protección es la protección de derechos siempre y también el debido proceso en el momento en que se fueron conociendo pues determinadas actuaciones dentro del proceso de instancia o de origen. También hablamos de constitucionalidad en el sentido de que a través de extraordinaria protección no puedo alegar principios previstos en la Constitución, pero esto es por sí solos, es decir, yo no puedo alegar, yo no puedo alegar a través de extraordinaria protección que se me ha vulnerado únicamente el principio de no sacrificar la justicia por meras solemnidades. Eso yo no puedo presentarlo a través de extraordinaria protección. Pero la Corte Constitucional ha establecido y ha definido a través de la jurisprudencia que sí que puedo presentar una alegación relacionada o un cargo relacionado con la vulneración de principios cuando lo conecto con un derecho. Entonces, cuando hablamos del principio de inmediación, por así decirlo, que sí puedo conectarlo a la tutela judicial efectiva, es decir, que se me vuló el derecho a la tutela judicial efectiva y por consecuencia al principio de inmediación construyo un cargo lo suficientemente fuerte y pues eso sí que va a poder ser conocido por la Corte Constitucional e incluso les puedo decir que una sentencia reciente aborda este tema que es la 18517EP/22. Entonces, hay que quedar claro que en efecto, o sea, yo no puedo presentar o pretender que la Corte analice la vulneración a principios, pero sí que puedo presentar un cargo construido desde la base de un derecho y complementarlo con la vulneración de un principio determinado. Siguiendo también con el carácter de especial y cuando hablamos de constitucional, eh, pues tenemos que especificar el hecho de que no se puede alegar afectación a potestades públicas. Y eso da como resultado, o más bien dicho, esta conclusión se da luego de examinar varias extraordinarias de protección que determinaban como perjuicio ocasionado la afectación, por ejemplo, a la potestad disciplinaria de la Policía Nacional. Y eso sí que no puede ser conocido a través de la extraordinaria de protección porque, como vamos otra vez, el objetivo primario de esta acción es la protección de derechos constitucionales y el debido proceso en el manejo o conocimiento de las causas.
De acuerdo. Pasando al tema de residualidad, la gran pregunta que se genera es, ¿qué recursos debo y qué recursos tengo que agotar para poder presentar la extraordinaria de protección? Y la Corte lo ha dicho, y vamos a profundizar mucho más adelante, que se debe agotar todos los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del tiempo concedido para ellos. Esa es la primera regla general, pero claro, al final del día, la siguiente duda es cuáles son todos, qué recursos son los que debo interponer para poder presentar la extraordinaria protección, y es los siguientes. A ver, hablamos sí de apelación, cuando hablamos de procesos ordinarios de casación, de revocatoria, de nulidad, sí. Pero cuando hablamos de recursos horizontales como la aclaración y ampliación, la Corte ha sido muy enfática a través de su sentencia de determinar que estos no constituyen un requisito susceptible de ser agotado para poder presentar la extraordinaria de protección. Ahora bien, en el caso de la nulidad, había un gran debate porque hasta antes del año 2019 no se exigía agotar la nulidad para poder presentar la extraordinaria de protección. Pero a partir del 2019, con la nueva conformación de la Corte y a raíz de la jurisprudencia de casos que fueron puestos en su conocimiento, pues decidió hacer un cambio a este precedente y determinar que en efecto la acción de nulidad, hacer un recurso establecido, concebido dentro del ordenamiento jurídico para subsanar una situación particular dentro de un proceso, pues debe ser agotado antes de ir otra vez a la extraordinaria de protección, puesto que esta es una acción extraordinaria, es decir, es una acción que no debe ser concebida como una instancia adicional, sino que va o está creada o enfocada para proteger recursos de derechos constitucionales y también de determinar que no haya existido vulneraciones al debido proceso. Sin perjuicio de eso, creo que es importante tomar un dato que se ha dado a lo largo del tiempo en los informes anuales que la Corte ha presentado respecto a su gestión, es que aun cuando nosotros decimos que la acción extraordinaria de protección es excepcional, vemos que el uso en la práctica, pues, no es tan evidente con el carácter de excepcional o con la naturaleza de excepcionalidad, puesto que en cifras podemos tener que el número de acciones extraordinarias de protección inadmitidas, por ejemplo, en el año 2019, responde a 5.187, en el año 2020 a 1.654, en el 2021 a 3.211, en el 2022 a 414. Esto fue hasta febrero del 2022 porque fue la renovación. No obstante, lo que se hace es establecer y determinar, o se puede observar, más bien dicho, que el carácter excepcional no es total, sino que se sigue observando a la extraordinaria de protección como una acción que me puede permitir a mí seguir impulsando el proceso de origen. De igual forma pueden observar que hay un número grande, hubo una diferencia grande entre la admisión y inadmisión, pero que la Corte al final del día pues sí se toma su trabajo muy en serio de poder examinar a cada una de las demandas para poder llegar a estos números establecidos. Y como pueden ver también en el cuadro azul, eh, dentro de todas las acciones que pueden ser o que son facultad de conocimiento de la Corte Constitucional, la extraordinaria protección encabeza la lista con el hecho de ser las más presentadas en todos estos años, puesto que tenemos un total de 10.400, no, perdón, de 11.398, siendo 10.466 inadmitidas y 932 admitidas. Esto es en el periodo del 5 de febrero del 2019 al 25 de enero del 2022. Así que bueno, con esto pues, en un primer lugar, vemos que el carácter excepcional no se refleja mucho con la presentación de demandas a nivel de justicia ordinaria y se sigue viendo más como un recurso que como una acción en sí. Ahora bien, antes de entrar a la fase de sustanciación, creo que es importante iniciar por la admisión de la extraordinaria de protección y establecer un poco cuáles han sido los cambios que la Corte ha hecho para poder, primero que todo, estar al día en lo que es admisión y sobre todo, pues, tener un procedimiento mucho más
directo, ágil y un poco eficaz que responda a esta presentación tan fuerte de demandas de extraordinaria protección. Entonces, hasta antes del 2019, lo que sí les puedo contar es que solo operaba un tribunal que conocía, o sea, un tribunal que conocía los casos de admisión sorteados y ellos eran los encargados de proceder con la admisión o no. Es decir, y por cada mes únicamente 3 jueces estaban en el proceso de admisión. Cuando llegaron los jueces o se posicionaron los jueces de la composición del 2019 y debido a la gran represalia de casos que se estaban dando de muchos más daños respecto a casos que en efecto ni siquiera habían tenido un pronunciamiento sobre admisión o no, pues se decidió que esta competencia de ser un único tribunal que conozca todos los casos de admisión por mes, pues cambie a 3 tribunales simultáneos. Y este cambio pues se mantiene hasta la actualidad y hace que cada mes todos los 9 jueces a través de 3 tribunales pues conozcan demandas de admisión o conozcan el proceso de admisión de las causas que llegan a esta etapa dentro de la Corte Constitucional. Por lo tanto, se hizo una modificación al artículo 20 de lo que es el reglamento de sustanciación de procesos. Otra cosa importante que se hizo fue que una vez sorteada la causa juez ponente, esta la sustancia durante todo el proceso, es decir, admisión y sustanciación, puesto que antes teníamos un juez sorteado para admisión y otro juez sorteado para sustanciación. También es importante que sepan que la Corte resuelve las causas por orden cronológico y es uno de los pilares de establecimiento de función, es uno de los pilares también del ejercicio de sus funciones. En consecuencia, se conocen las causas en este orden cronológico, salvo situaciones excepcionales debidamente fundamentadas que requieren una aprobación total del Pleno. También que sepan que las órdenes de aclarar y completar, pues, previa submisión, corren a cargo de los jueces ponentes, y en el caso de una admisión en la causa, uno de los cambios que se hizo fue que en este mismo auto se va a solicitar un informe de descargo a la autoridad judicial. ¿Por qué? Porque existían situaciones en las cuales un juez admitía el caso, y como no es solicitado informe, cuando llegaba el momento de conocer la causa, puede ser que habían pasado 4, 5 o 10 años, y en ese momento, cuando se aboca el conocimiento, se pedía recién un informe, lo que generaba el hecho de que en muchas ocasiones la respuesta que daban era que los jueces ya no pertenecían a los diferentes juzgados o cortes y por lo tanto no se podía dar una respuesta a lo que se solicitaba. En este sentido, lo que busca este cambio es que con la admisión de la causa inmediatamente se pueda solicitar este informe de descargo o requerir este informe de descargo a fin de que los jueces también puedan ejercer su derecho a la defensa y poder presentar este informe que es de gran importancia para la resolución de la causa. De acuerdo. Ahora bien, ya entrando un poco más a cómo la Corte ha ido cambiando los criterios de legitimación activa a través de la jurisprudencia, pues cuando hablamos de tercero de interesados, lo que este debe demostrar es que haya un interés o una afectación directa a sus derechos. Si no se puede demostrar esto, realmente la persona que va a querer intervenir en calidad de tercero, pues no va a poder hacerlo. De la misma manera, tenemos que el tercer interesado, a través de un pronunciamiento de la Corte, pues va a ser aquel que tiene interés o que puede sufrir la afectación directa que se desprenda del acto que ha sido materia de la acción. Siguiendo con esto en relación a la legitimación activa y extraordinaria de protección, una de las grandes problemáticas que se encontró la Corte y que la ha ido analizando a lo largo de sus fallos es el hecho de la legitimación activa en el caso de entidades públicas. En este sentido, cuando hablamos del proceso de admisión, cuando estamos en el instante de la presentación de la extraordinaria de protección, la sala de admisión va a inadmitir esta demanda cuando concurran 2 condiciones. En esta situación, que el accionante no haya sido parte del proceso de origen, o si aquel no debió ser parte, con lo que se instrumentaliza lo que prescribe la propia Constitución y también la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Sin perjuicio de esto, a menos de que no sea claro que se cumple con esta segunda condición y en consecuencia se va a requerir una dilucidación del expediente, pues esto ya va a entrar a la fase de sustanciación.
De la misma forma, respecto a la legitimación activa de las entidades públicas, la Corte Constitucional se apartó de la sentencia 2409 CEPCC y estableció que las entidades públicas están legitimadas para presentar extraordinaria protección, excepcionalmente cuando se alegue la vulneración a derechos de protección en su dimensión procesal, es decir, tutela judicial efectiva, seguridad jurídica, eh, todo lo que tenga que ver con este ámbito de dimensión procesal, es decir, derechos de protección, eh, pero haciendo, por ejemplo, un descargo de que cuando se alega la seguridad jurídica, si se pretende justificar un mérito, es decir, un examen del fondo de la situación, pues esto no va a estar facultado. Y esto lo vamos a ver con más profundidad, sin perjuicio de que este primer criterio ha sido ya establecido a través de la sentencia 729-14-EP/20. Y la misma excepción, la cual la nueva Convención de la Corte estableció respecto a la legitimación activa de las entidades públicas, se encuentra en relación a los derechos que aleguen estar relacionados con su actividad definitoria y por tanto reconocido en la Constitución de la República del Ecuador, es decir, como la Defensoría del Pueblo. Esto fue abordado en la sentencia 838-12-EP/19. Sin perjuicio de esto, también es importante que recientemente la Corte estableció una excepción adicional y la otra excepción que se presenta en estos casos de legitimación activa de entidades públicas tiene relación con el derecho a la propiedad cuando se presente y se justifica la afectación del mismo. En consecuencia, cuando hablamos de extraordinarias de protección presentadas por entidades públicas, al momento de analizar la admisión de los casos, pues los tribunales de las salas de admisión sí que van a tener en cuenta las propias reglas establecidas ya en sentencias de la Corte y pues, como por ejemplo les puedo decir que en este momento, pues una entidad pública no podría decir a través de una extraordinaria protección o pretender que se declare una vulneración, por ejemplo, al derecho a la honra. Eso no estaría dentro del catálogo de excepciones que se ha determinado dentro de la legitimación activa de las entidades. También respecto al objeto de la acción extraordinaria de protección, teníamos en un primer momento establecido que en efecto solo cabe extraordinaria de protección contra sentencias, autos definitivos y resolución con fuerza de sentencia. Sin embargo, la Corte aquí ha establecido en sentencias qué se entiende por cada uno de estos tres actos. Y la sentencia es la 1502-14-P/19. Entonces, son autos definitivos, ¿cuáles? Aquellos que ponen fin al proceso, o si no lo hace, excepcionalmente se lo va a tratar como tal y procederá a la acción. Y dos, cuando causa un gravamen irreparable. Es decir, un auto pone fin al proceso siempre que resuelve el fondo de las pretensiones con autoridad de cosa juzgada material, y 1.2, el auto no resuelve el fondo de las pretensiones, pero impide tanto la continuación del juicio como el inicio de uno nuevo, ligado a tales pretensiones. Antes de pasar los ejemplos, creo que es importante saber que aun cuando la extraordinaria protección nos determina que solo va a proceder cuando sean decisiones que son consideradas como autos definitivos y que han sido tratados y abordados a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pues a través del gravamen irreparable que, eh, y que puede ser analizado, pues, y cuando a prima facie se evidencia que puede existir un gravamen de tal naturaleza que no pueda ser resuelto a través de la justicia ordinaria y que deba ser objeto de la acción extraordinaria de protección, pues en ese caso se cumple el objeto y la sala de admisión avanzará al conocimiento propio de la extraordinaria de protección. ¿Cuáles son los ejemplos de las decisiones que abordamos hace un segundo? Pues no son objeto de extraordinaria protección el autollamamiento a juicio, el auto que declara la incompetencia en razón del territorio, en lo que es acciones de protección, las nulidades, puesto que estas no ponen fin al proceso, sino que de alguna u otra manera, como por ejemplo en el caso de la nulidad, lo que hace es retrotraer al estado anterior desde cuando se declara la misma. Es decir, lo que tenemos acá es una suerte de sentencias con cosa juzgada material. De la misma manera, una situación bastante particular son los autos de ejecución y también los autos o las sentencias de alimentos. En el caso de las sentencias de alimentos, pues, dado que
esta siempre va a estar alternándose respecto a que puedan existir incidentes de rebaja o aumento. Estas no pueden ser consideradas como decisiones definitivas. En sí, no puede, dado su mutación o dado el hecho de que pueden ser cambiadas, pues no pueden ser objeto de acción extraordinaria de protección. ¿Cuándo un caso de alimento sí va a ser objeto de esta acción? Cuando lo que se impugna a través de la misma es la caducidad de la pensión alimenticia. En ese caso, como ya existe una cosa juzgada, material en el sentido de que ya no va, se resolvió sobre el fondo y demás, y no va a haber un cambio de las circunstancias, pues la Corte sí puede conocer el fondo de esa determinada situación a través de admisión. Pero también otro criterio que debe ser importante y que tal vez ustedes lo han visto mucho a lo largo de los procesos que sustancian, es que cuando ya iniciamos una ejecución de una sentencia y los jueces o juezas lo que hacen es ordenar un sinnúmero de providencias para que se pueda lograr la ejecución de lo ordenado, pues muchas veces se plantean extraordinarias de protección frente a estos mandamientos de ejecución. Y en este sentido, la Corte se ha pronunciado en innumerables fallos, en el sentido de que estos no pueden ser considerados objeto de la acción extraordinaria de protección por el simple hecho de que esta decisión ya tuvo una resolución, una sentencia, y lo que se busca con este mandamiento de ejecución, pues, es lograr o cumplir lo que el juez ha ordenado a través de la sentencia específicamente. Pues bueno, un poco siguiendo con la presentación, es importante conocer que cuando hablábamos de los recursos ordinarios y extraordinarios, la Corte Constitucional en la sentencia 1944-12P estableció una segunda excepción a la regla de preclusión. Y en ese sentido, cuando les hablo de regla de preclusión, eso tiene relación con la siguiente hipótesis que me permito ejemplificar, y es el hecho de que muchas veces de la revisión de las causas que ya habían sido admitidas a la fase de sustanciación en la Corte Constitucional, los jueces y juezas se dieron cuenta de que muchas de ellas habían sido aceptadas en procesos en los cuales no se había agotado el recurso de casación, en procesos donde no se había agotado la acción de nulidad, o un sinnúmero de situaciones que habían hecho que el proceso en sí no había terminado o no se había dado una terminación específica para el mismo. En consecuencia, la Corte estableció que en estos casos, cuando se verifica que el agotamiento de recursos ordinarios y extraordinarios pues, han sido atribuidos a la negligencia de la persona, es decir, de quien impulsa el proceso a través del principio positivo, pues la Corte no se puede ver obligada a resolver este tipo de situaciones y por ende establece esta excepción a la regla de precaución, siendo esta la segunda, puesto que la primera es la relacionada con el objeto, en tanto también habían casos de los cuales habían extraordinarias de protección que habían sido admitidas por decisiones que no constituían el objeto de la misma, por lo tanto también se creó una excepción. ¿Para qué? Para que la Corte no se vea obligada a emitir una sentencia de fondo en casos en los cuales pues, se evidencia que hay una desnaturalización de la acción extraordinaria de protección. En consecuencia, esta sentencia se complementa con la 323-13P en el sentido de que cuando hablamos de agotamiento, siempre va a ser agotamiento de recursos ordinarios y extraordinarios. Y esto va a implicar que son todos los mecanismos de impugnación que pueden solventar una posible vulneración de derechos. En consecuencia, cuando hablamos de ejemplos ya prácticos de qué se debe entender por este agotamiento, pues tenemos la acción de nulidad de sentencia ejecutoriada. Cuando el fundamento de la acción extraordinaria de protección se refiere a la falta de citación de demandado, pues tenemos casos específicos ya, que pueden ser el 793-13P y el 1688-14EP. Uno del año 2019 y otro del año 2020. De la misma forma, cuando hablamos del laudo de arbitrales, la acción de nulidad, cuando el fundamento de la acción extraordinaria de protección se encasilla en una de las causales del artículo 31 de la Ley de Arbitraje y Mediación, pues la Corte ya se ha pronunciado a través de las sentencias 323-13P y 31-14P en relación a que debía agotarse ese tipo de recursos, pues no da algo que podía ser conocido de manera automática por la Corte Constitucional. Cuando hablamos de recursos verticales, y esto es lo que les decía hace un momento atrás, que cuando estamos en el supuesto de una extraordinaria protección ante la Corte Nacional, existiendo recursos pendientes en el proceso del que proviene la decisión impugnada, pues no se encuentra revestida de cosa juzgada formal y material y dicha adjudicatoria está en la obligación de continuar el trámite en la causa. Esto está en la 710-16 de P,
pero a lo que habla es del hecho de cuando está pendiente un recurso vertical, pues en efecto no, lo que tiene que proceder es culminar la causa y al no tener una sentencia que tenga ya cosa juzgada formal y material, pues no podría ser sujeta de conocimiento o susceptible de conocimiento de la extraordinaria de protección. Siguiendo con los temas de los principios y características básicas de esta acción, pues dentro del análisis propio que la Corte Constitucional ha hecho, tanto a la fase de admisión y de sustanciación de las causas, al principio lo que debemos tener claro es que la propia Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, en el artículo 62, establece como requisitos de admisión la relevancia constitucional. Y cuando hablamos de relevancia constitucional, pues lo que se ha tratado la Corte, específicamente en el numeral 8, que es la relevancia que debe de probar la persona que presenta, puede tratar de darle mucho más contenido a esta relevancia. Y cuando hablamos de esta, pues lo que hace es tratar de determinar las razones por las cuales la extraordinaria protección que ha sido puesta en conocimiento de la Corte Constitucional, pues reviste de todas estas características, pero más es trascendente, relevante. ¿Por qué? Para el establecimiento de precedente de un sentido específico, porque de alguna otra manera permite corregir alguna situación sobre una aplicación de la Constitución, situaciones que hagan que de por sí el caso pues desvirtúe el criterio de excepcional y lo convierta en relevante para conocimiento de la Corte. En este sentido, la Corte lo que ha buscado en la fase de admisión es ser mucho más estricta con los requisitos que la propia Constitución y la ley establece. En consecuencia, cuando la acción no es de objeto, tanto en fase de admisión o en sustanciación, en el caso de la primera, pues la va a inadmitir, determinando que el caso no es de objeto porque no constituye ni auto definitivo, ni sentencia, ni resolución de fuerza de sentencia, y se observa prima facie que no hay un gravamen irreparable, o en el siguiente supuesto, pues cuando no se evidencia un agotamiento de los recursos, pues no va a pronunciarse sobre el mérito del caso. Ahora bien, la sentencia 15412-EP incluyó una excepción también a la precaución procesal en base a que eh, se desnaturaliza la garantía. Y en ese sentido, pues, en cuanto se había admitido a trámite causas que estaban relacionadas con una decisión que no era objeto de la extraordinaria protección, pues, en efecto, lo que hace es rechazarlas aun cuando ya hayan sido admitidas. En este sentido, pues lo que sucede y la regla específica que estableció la Corte es que en las dos, esto aplica para las dos sentencias de la excepción a la regla de precaución, es que si en la etapa de sustanciación el Pleno de la Corte identifica de oficio que el acto impugnado no es una sentencia, un auto definitivo o una resolución de fuerza de sentencia, o a su vez tampoco ha sido verificado el hecho de que se agotaron los recursos ordinarios y extraordinarios, pues la Corte no puede verse obligada a pronunciarse sobre el mérito del caso. ¿Me puedo un segundo que debo cerrar una? Bueno, que parece que tuvimos un problemas con el doctor Jean-Pierre Ruiz Luzardo. Hasta que se resuelva el inconveniente, queremos recordarle a todos los participantes que por favor pueden Mil van a disculpas. encontrar Ok. el enlace de Siguiendo registro. con lo que les Doctor, analizaba, pues esta es la forma en cómo, aun cuando las casos hayan sido admitidos, la Corte pues va a aplicar esta regla de excepción a la preclusión, tanto en objeto o en agotamiento de recursos, y no se va a ver obligada a pronunciarse sobre el mérito del caso. Ahora bien, ¿qué pasa sobre cuando existen los recursos inexistentes o inoficiosos? Y antes de abordar respecto a cuál es el pronunciamiento de la Corte a través de la jurisprudencia, pues hay que determinar que cuando hablamos de inexistente o oficioso en el ámbito de recursos, pues son estos recursos que primero no están previstos en el ordenamiento jurídico, ejemplo, la revocatoria. Y sobre este caso específico de revocatoria, más adelante voy a dar un caso que tuvo una situación particular de resolución y que asumo que muchos de ustedes ya lo han de ver analizado o conocido, pero en un primer momento, cuando hablamos de estos criterios beneficiosos inexistentes, pues vemos como característica inicial que no va a estar previsto en el ordenamiento jurídico. Por otro lado, en muchas ocasiones existen casos en los que se proponen recursos que no están establecidos para el proceso de conocimiento del cual proviene la acción o del cual deviene el proceso de origen. Ejemplo, casación y juicio ejecutivo.
O también se ha establecido, se ha visto que este tipo de recursos se los interpone con el fin de extender o dilatar el proceso de una forma indefinida. Entonces, cuando vemos estos tres escenarios, se le puede dar contenido a lo que significa un recurso inexistente o inoficioso. No obstante, el auto 3119EP ya estableció como ejemplo que, o más bien dicho, estableció que en este caso la decisión impugnada no va a ser final, porque no fue la última dictada en el proceso y tampoco es definitiva, pues resuelve un recurso de hecho inoficioso e inadecuado para impugnar el auto del 24 de agosto. Es decir, estos son ejemplos de cuando a través de los pronunciamientos de sala de admisión, la propia Corte ha visto que se propone esta acción frente a situaciones, o frente más bien dicho a decisiones, que ya fueron objeto de una cosa juzgada material en el sentido de que ya tuvieron un pronunciamiento de fondo, pero que las personas con el fin de dilatar el proceso, pues lo que hacen es impugnar otro tipo de acciones que no pueden ser objeto de esta acción extraordinaria de protección y por lo tanto en admisión lo que se hace es inadmitirlo por esta causa. Creo que es importante también establecer de conocimiento general cómo se da el conteo y en sí el conteo del término establecido para la extraordinaria de protección, y esto está relacionado con la forma en cómo se agotaron los recursos, porque en efecto la ley te establece que para presentar la acción extraordinaria de protección tú tienes 20 días, pero ¿cómo se cuentan estos 20 días? Es de la siguiente forma. Entonces, de forma general tenemos que se cuenta 20 días desde la notificación del recurso horizontal. Vamos a estar en el escenario de falta de agotamiento cuando no hemos utilizado o no hemos agotado un recurso vital para la sustanciación del caso, como puede ser una apelación, una casación, una nulidad, un recurso de hecho cuando la situación lo amerite. Y también tenemos en el escenario de debidamente planteados, pues en el caso de extemporaneidad de los recursos del proceso ordinario. Entonces, en estos dos supuestos, vamos a contar 20 días desde la notificación del recurso horizontal. Por otro, cuando hablamos 20 días más 3 desde que se notificó la decisión impugnada en contra de la cual no se ha presentado un recurso horizontal. En ese sentido, se entiende que, por ejemplo, cuando no se presentó la ampliación o aclaración de la sentencia, aun cuando no es obligatorio, se entiende que se cuenta 23 días desde la sentencia por la ejecutoría de la misma. Ahora vamos a estar en el escenario de falta de agotamientos cuando, por ejemplo, la negligencia de presentar los recursos sean propias del titular del derecho. O vamos a ver también el planteamiento de recursos que son indebidos cuando estos se proponen y la ley no prevé para el caso concreto. Ejemplo, en un recurso, en un proceso de ejecución, se niega, estamos ya en fase de ejecución, eh, se niega una solicitud de que se aplace algún tipo especial, se presenta la apelación, le niega la apelación por ya estar en un proceso de ejecución y presenta un recurso de hecho. Son ese tipo de recursos que ya se presentan de manera indebida y que generan un retraso de lo que hemos abordado en cuanto al cumplimiento. Ahora bien, ¿qué pasa en el caso de cuando te otorgan 5 días para aclarar o completar la demanda de acción extraordinaria de protección? Si uno no cumple estos 5 días, lo que sucede respecto a la admisión de la misma es que la acción extraordinaria de protección se la va a archivar por no haber completado lo ordenado. Y también, pues, al final del día, si esto se da en la instancia de ordinaria, es decir, no cumpliste el tiempo, pues en el análisis propio de la extraordinaria de protección se va a poder identificar que hubo una falta de oportunidad o se habría ya vencido el término para presentar la acción extraordinaria de protección por no haber cumplido lo establecido o requerido. Entonces, de este cuadro, lo que sí nos podemos llevar el día de hoy, creo que es muy importante respecto a la forma en cómo se realiza el conteo de términos, del hecho de que hay que tener una idea bastante fuerte o tener el conocimiento lo suficientemente claro de que uno va a tener 20 días para presentar la extraordinaria de protección desde que haya una notificación de recurso horizontal y 20 más 3 cuando no haya esta notificación por el sentido de la ejecutoría, sin que esto le corresponda a los jueces de instancia, sino más bien para las personas que presentan, o más bien dicho, sin que eso sea el conteo para los jueces de instancia o demás, sino que para las personas que presentan las extraordinarias de protección. Pero lo que sí los jueces pueden tener en cuenta es que al final del día, pues, existe una indebida falta de agotamiento o indebidamente recursos planteados cuando nos encontramos en estos tres escenarios que hemos analizado.
De acuerdo, siguiendo con el análisis, es preciso establecer que la Corte, al ir analizando este tipo de situaciones, tanto en admisión como en sustanciación, ha determinado y ha dado contenido a la propia Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales respecto al requisito de agotamiento, eh, a través de siguientes interrogantes, que es como, por ejemplo, ¿cuándo nosotros debemos de entender que se cumplió el requisito de agotamiento de recursos? ¿Es al momento de presentar la demanda o al momento de resolver la admisión? Esto es un tema que se conoce como la extraordinaria de protección prematura. Entonces, al final, la postura que ha ido tomando la Corte, sin perjuicio de que es un tema que genera mucha discusión respecto a la posición de cada uno de los jueces, es que el agotamiento de recursos se verifica a la fecha de conocimiento de la acción por parte de la sala de admisión. Sin perjuicio de esto, hay una división de criterios, puesto que para unos, aun cuando la aclaración y ampliación no modifica el sentido del fallo, eh, la otra teoría es que cuando ya se presentó el recurso y este no se ha resuelto, la sentencia no va a estar ejecutoriada. Tal vez para esclarecer un poco la hipótesis en el hecho de que yo ya en un proceso de acción de protección, eh, lo que sucede es que estamos en la apelación. En la apelación yo tengo una respuesta de ese recurso de apelación, pero también interpuse un recurso de aclaración y ampliación. No obstante, no tengo una respuesta de este pedido de aclaración y ampliación, y lo que hago es venir directamente a la Corte Constitucional y presentar la acción extraordinaria de protección. La duda está en qué hacer, qué tiene que hacer la sala de admisión. Conocer el caso, si es que ya está en conocimiento y el recurso de aclaración y ampliación pues no ha sido notificado aún. Esta aclaración va a modificar el fallo o no se puede pronunciar puesto que la sentencia aún no está ejecutoriada. Este tema en específico comenzó a salir desde la sentencia del caso Yunda, que los invito a leer, pues un caso bastante interesante, puesto que ya se presenta esta situación particular respecto a la admisión y claro, todo el tema que ya de por sí conlleva en el sentido del análisis propio de la extraordinaria de protección. ¿Cuál es la situación actual en la que se está manejando el consenso de la Corte? Pues y que también fue dado a través del caso Yunda, es en relación a que si existe o si se ejecutaría la sentencia antes de ser conocida por la sala de admisión, procede este análisis. Y que la falta de resolución del fondo de un recurso de casación hace inadmisible una acción extraordinaria de protección en contra de la autoinadmisión por haber concluido el proceso. Ojo, en este sentido tenemos que todo el proceso va a terminar junto y no de forma diferenciada para las partes. Esto también se puede dilucidar a través de un ejemplo en el sentido de que existen personas procesadas que están interponiendo un recurso de casación y para uno le admiten y para los otros inadmiten. ¿Qué va a suceder en este caso? Pues el consenso actual va a la ejecutoría de la sentencia. Otro de los criterios que la Corte ha ido fortaleciendo para poder ir dando contenido a las causales de admisión prescritas en el artículo 62 es el 62 numeral 1, es el argumento claro. La construcción de lo que se entiende por un argumento claro en la extraordinaria de protección ha sido construido a través de las sentencias 1967-14P/20 y 1943-15P/21. ¿Con qué sentido se buscó o cuál fue el sentido de la Corte al establecer este tipo de nociones específicas? En el hecho de que muchas veces se encontraban ya en fase de sustanciación casos que solo decían, por ejemplo, yo impugno la decisión de instancia porque se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva. Esta alegación era simple, no decía nada más, y lo que estableció la Corte a través de esta sentencia es que cuando uno presenta los cargos por los cuales impugna una decisión judicial a través de extraordinaria de protección, pues estos cargos deben ser construidos de forma de que se pueda evidenciar un argumento claro. Y este argumento claro va a tener las siguientes características. Cuando hablamos de una claridad una claridad argumental, tenemos que tener siempre una tesis de conclusión. Y cuando hablamos de tesis de conclusión, siempre vamos a hablar de cuál es el derecho fundamental cuya vulneración se acusa. Entonces, la primera situación es, ok, se me ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva. Pero no debo dejarlo solo ahí. Cuando analizamos ya la base fáctica, es
darle contenido, es decir, cómo la acción u omisión judicial de la autoridad judicial ha generado esa vulneración del derecho. Y luego, aparte de que yo digo, o sea, identifico el derecho, luego digo, ¿qué hizo la autoridad judicial? Propongo una justificación jurídica en la cual yo determino cuál fue la acción o omisión que hizo el juzgado de cual emana la decisión impugnada, que de alguna u otra manera genera la vulneración del derecho. Entonces, cuando ya tenemos estos tres requisitos, en efecto podemos decir que tenemos un argumento claro porque identificamos de la vulneración del presunto derecho, decimos qué específico, o sea, decimos con especificidad cuál es la acción o omisión de la autoridad judicial, que da como consecuencia esta vulneración, y también el por qué. Entonces vamos a tener el qué, el cómo y el por qué. No obstante, tenemos también un cuarto elemento que se da cuando a través de cargos de extraordinaria de protección se presenta la inobservancia del precedente jurisprudencial o constitucional. Y para tener un argumento claro aquí, lo que tenemos por efecto es el hecho de que se identifica cuál es la regla del precedente y también se identifica la exposición de por qué esta regla es aplicable al caso. En consecuencia, la Corte ha ido estableciendo esta serie de cómo se debe construir para también darle contenido a la propia Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y tener una claridad específica en relación a cómo deben irse presentando los cargos para poder entender el por qué se da esta acción y tratar de poder tener una mayor claridad respecto de lo que se presenta. Esto sirve, ya les digo, tanto como para derechos, como para cuando también analizamos la inobservancia de un precedente constitucional. Como les dije, también otro de los criterios que la Corte ha ido dándole contenido y que ha sido necesario al momento de ir analizando los casos de admisión y sustanciación es el hecho de la relevancia constitucional. Y este concepto de relevancia constitucional está ligado también a la forma en cómo el Tribunal Constitucional de España pues, ha ido conociendo las acciones de amparo allá, que tienen una similitud bastante grande con la extraordinaria de protección, aunque tiene también sus diferencias. Entonces, cuando la Corte analiza la relevancia que está establecida en el 62.8 y 62.2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, determina cuándo esa vulneración o cuándo esa extraordinaria protección o cuándo la conducta que te describen ya pasa el umbral de excepcional y se convierte en relevante. Y en este punto pues tenemos tres ejemplos de cuándo se podría dar esta relevancia constitucional. En uno de estos casos, en los casos que se citan acá, que es el 838 12P y el 1598 13P, determina que existe relevancia cuando hay una grave vulneración al debido proceso que no fue corregida por la justicia ordinaria. Y también que aun cuando exista esta vulneración, el accionante agotó todos los mecanismos procesales para su sobración y aun cuando agotó todos los mecanismos, no se pudo corregir este vicio. En consecuencia, en estos casos, la relevancia sí que existe, porque evidentemente no hubo una corrección de una situación particular en la justicia ordinaria y tampoco se agotaron todos los mecanismos procesales disponibles, aun cuando, más bien dicho, disculpen, se agotaron todos los mecanismos procesales, pues el vicio continuó. De igual forma, también se ha analizado la relevancia constitucional en la seguridad jurídica cuando eh, se determina que no toda inaplicación de una norma va a generar de forma automática la afectación a este derecho, sino que lo que se debe hacer, y es un criterio que se ha ido construyendo hasta la actualidad, la inobservancia de esa norma dentro del ordenamiento jurídico va a acarrear una afectación de un precepto constitucional. Entonces, cuando uno va armando este silogismo en el sentido de que no solo la norma o la inaplicación de esta norma me va a generar una afectación a la seguridad jurídica, sino que a través de esta aplicación también se vulnera un precepto constitucional, en ese caso, esta vulneración o este alegato o este cargo relacionado con la seguridad jurídica, pues se convierte en trascendental y en ese momento también adquiere relevancia constitucional. Finalmente, otro ejemplo de estos casos es el hecho de cuando analizamos derecho a la defensa y garantía del derecho a recurrir, el mero hecho de que nos aleguen que el recurso se admita, pues no constituye una vulneración de esos derechos, porque hay regla de expresa o norma de expresas que establece cuándo procede o no procede el recurrir, o sea, hace efectiva la garantía de recurrir. De igual forma, tenemos que
¿Cuándo sí va a haber una relevancia? Cuando haya una autoridad jurisdiccional que, aun cuando exista este recurso, existe este recurso, pues te genera trabas, eh, te genera situaciones, barreras o hechos específicos que hagan o se formen obstáculos que tornen al derecho impracticable. Entonces, en esta sentencia, que es la 270-14P/19, la Corte analizó cómo este tipo de situaciones, que son barreras que no son lógicas dentro del proceso de instancia, pues en efecto puede generar una vulneración del derecho a la defensa y en consecuencia al derecho a recurrir. Y bueno, creo que es bastante importante también conocer la facultad excepcional que tiene la Corte para poder realizar una sentencia de mérito. Y ante eso, pues lo inicial y por lo que yo debo partir es determinar que esto va a ser excepcional y va a ser de oficio y solo va a proceder en los casos de garantías jurisdiccionales. Es decir, yo no puedo pretender que en un proceso de impugnación de impedido intempestivo, pues se conozca el mérito de la causa. Eso como un primer momento. En este sentido, aun cuando la sentencia 1162-12P establece de estas características específicas de mérito, es la sentencia 17614-EP del año 2019 la que establece cuáles son los presupuestos indispensables para efectuar el control de mérito. Y esto es importante en el sentido de que, en un primer momento, cuando la Corte decide analizar mérito, y cuando se cumplen los requisitos que ya voy a analizar, eh, al poder conocer la decisión de instancia o apelación, los jueces sí que están obligados a comparecer o a presentarse en forma de descargo, por cuanto las situaciones que de alguna u otra manera fueron tuteladas durante el proceso podrían ser susceptibles de cambio, porque la Corte lo que hace es analizar las alegaciones principales del accionante en la demanda de origen. En consecuencia, pues, en ese sentido, la Corte analiza ya todas las actuaciones y es indispensable contar con las presencias de todas las personas, de autoridades judiciales, en efecto, y parte de accionantes que fueron parte de este proceso de instancia, o más bien dicho, de este proceso de origen. Ahora bien, siguiendo con esto, ¿cuáles son los requisitos para que proceda este control de méritos? Pues cuando la Corte va, o más bien dicho, cuando la Corte verifica que la autoridad judicial inferior vulneró un derecho al debido proceso u otros derechos de las partes en el fallo impugnado o durante la prosecución del juicio. Que prima facie, la Corte evidencia que los hechos que dieron lugar al proceso originario puedan constituir una vulneración de derechos que no fueron tutelados por la autoridad judicial inferior. Que el caso no haya sido seleccionado por la Corte Constitucional para el desarrollo de jurisprudencia vinculante. Y también que el caso cumpla con al menos uno de los siguientes criterios de relevancia, es decir, que sea grave, que sea novedoso, relevante, que denonte la inobservancia de precedentes establecidos por este organismo. Esto, como les dije, está en la sentencia 17614P y 10814P. Sin perjuicio de estos tres, y sobre todo en el requisito cuarto, la Corte estableció a través del caso, la sentencia del caso Yunda, que otro de los requisitos que puede generar el examen de mérito es el hecho de que en muchas ocasiones las autoridades jurisdiccionales hacen un uso que desnaturaliza la garantía jurisdiccional. Y en ese caso, lo vamos a ver en unos minutos, en ese caso, pues, sí procede que la Corte Constitucional realice el mérito y es otro de los elementos que se añade al punto 4. Ahora, cuando la Corte realiza mérito a través de las garantías jurisdiccionales, tiene que asegurar el derecho a la defensa de todas las partes del proceso. Y para eso, lo que tiene que hacer es la notificación a la contraparte del proceso originario. Tiene que existir una audiencia y tienen que haber informes de descargo y todas las diligencias que sean pertinentes para poder asegurar el derecho de defensa de las partes. Entonces, aquí, como les dije, es de suma importancia que cuando estamos hablando de garantías jurisdiccionales, pues que sí se presenten los informes necesarios y que si pueden, pues comparezcan a cada una de las audiencias públicas que la Corte pues convoca con el objeto de poder hacer valer su derecho a la defensa. De acuerdo a la reparación, es importante, y esto es una de las medidas más esenciales, yo creo que para los jueces y juezas, porque en muchas ocasiones uno no conoce exactamente qué es lo que debe
realizar al momento de reparar a una persona o cuando se evidencia que hay una gran vulneración de derechos. Pues lo primero que yo les puedo decir es que la Corte ha sido muy precisa en determinar que para poder establecer una reparación, lo que hay que hacer es saber qué la parte quiere y cómo esta parte pues, se va a sentir reparada. Ahora bien, ¿qué pasa con las situaciones consolidadas cuando en una sentencia extraordinaria de protección se declara la vulneración a derechos? Pues la Corte ha sido muy enfática en el respeto que se debe dar a las situaciones jurídicas consolidadas. En consecuencia, cuando existe un nuevo fallo, estos no van a poder generar una responsabilidad ni ser atribuidos al accionante del proceso de acción de protección respecto a aquellos elementos de la reparación que ya fueron cumplidos por las autoridades obligadas. También, por ejemplo, en caso de no declarar la vulneración de derechos constitucionales, esta nunca va a poder tener efectos retroactivos. Ha sido ya establecido en la sentencia 1320-13EP. Ahora, existen casos en los que, aun cuando se evidencia una vulneración de derechos constitucionales, pues respecto al tiempo transcurrido y respecto, por ejemplo, fue una causa que se conoció en el 2012 y recién se presentó en el 2012, recién está conociendo en el 2022, pues que aun cuando o que aun cuando la Corte identifique una vulneración de derechos, pues que va a ser muy terrible para la persona que ya tiene una situación jurídica consolidada, pues alterar la misma. Entonces, muchas veces lo que sucede y lo que se ve también en la sentencia 1320 es que no se hace el reenvío porque va a ser inoficioso en virtud del tiempo transcurrido y lo que se hace para poder reparar es dictar medidas directas de reparación, como por ejemplo la orden de disculpas públicas a la persona por la realización del proceso judicial, la sentencia como forma de reparación en alineación a los criterios propios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la compensación económica en equidad, que es un tema que la Corte lo ha realizado en casos muy específicos, no es una regla que se aplica para todos los casos, sino para situaciones en las que enviar al contencioso para que cuantifique una reparación, pues se vuelve mucho más inoportunas en cuanto a términos, en cuanto a todo el tiempo que ha tenido que esperar una persona, pues la Corte decide pues, dar una reparación económica en equidad por las situaciones jurídicas que se han visto afectadas en el desarrollo o en la sustanciación de esta causa. También uno de los nuevos criterios que se han incorporado, y ya para ir terminando un poco, es el hecho de los llamados de atención y sanciones. Y aquí tal vez quiero hacer un poco más detallado en el hecho de que la Corte Constitucional, ante el mal uso de la extraordinaria de protección y ante el mal uso de las garantías jurisdiccionales, está siendo mucho más dura. Y lo que trata de hacer es determinar o identificar cuándo existe un abuso del derecho y cuándo también se puede identificar una desnaturalización de las garantías jurisdiccionales. En este sentido, la Corte está en los procesos de admisión y sustanciación colocando llamadas de atención y advertencias, como por ejemplo lo siguiente. O sea, ustedes pueden ver que en este caso, por lo que se hizo fue tanto para las entidades accionantes como para los accionados o para los jueces se analiza o se establece estas llamadas de atención con el objeto de llamar a la conciencia de que la acción extraordinaria de protección pues no es un recurso adicional y debe ser empleado para los medios que la ley ha establecido. Y también el hecho de que muchas veces se ha podido observar que se presentan extraordinarias de protección simplemente porque uno está en desacuerdo con la decisión impugnada. Y esto es muy claro, y la Corte ha sido muy clara en el sentido de que impugnar una decisión por el simple hecho de no estar de acuerdo va a desnaturalizar siempre el carácter excepcional de la acción extraordinaria de protección, razón por la cual no va a proceder y al final del día si se presenta, pues puede llegar a constituir un abuso del derecho conforme a lo que prescribe el artículo 23 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Sin perjuicio de esto, y antes de terminar, si quisiera darme un espacio de tiempo para hablar de un caso particular en el cual también se ha determinado ya una nueva forma de sanciones, de una nueva forma de sancionar en relación a situaciones específicas que ha visto la Corte, y es en la sustanciación del caso 96417-EP. En este caso, la Corte Constitucional lo que hizo fue declarar el error inexcusable por parte de los jueces, se conocieron el procedimiento y pues se dio inicio a los trámites correspondientes del proceso por las situaciones que se habían encontrado dentro del caso. El caso tiene relación con un proceso de medidas cautelares
en el cual se otorgan las medidas cautelares, pasa un tiempo en el cual ya los efectos de estas quedaron, prácticamente ya no hubo una vulneración de derecho, se solicita la revocatoria, esta revocatoria se da, pero al mismo tiempo, aun cuando la revocatoria se dio, lo curioso en este caso es que se propone un recurso de apelación y este recurso de apelación es conocido por los jueces de la Corte Provincial, lo cual en primer lugar va en contra de la propia Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales que establece en su artículo 35 pues que de la aceptación de revocatoria no cabe el recurso de apelación. No obstante, en este caso las medidas no se revocaron por este recurso de apelación que fue aceptado a trámite en el sentido de que no era procedente. Eh, Al final del día también los jueces hicieron una consulta a la CAM porque no tenía propiedad intelectual y demás. Y pues la Corte cuando ya conoció y sustanció el caso y los invitó a leer, una vez más les digo el número del 96417P, pues determinó que se configuraban todos los elementos en relación al error inexcusable y procedió a declararlo siendo la máxima autoridad en este caso para poder hacerlo. En consecuencia con la sentencia 819-CN que establece este procedimiento y la forma en la que se debe dar, los mismos. En consecuencia, yo sí les invito a leer este último pronunciamiento de una situación bastante particular, de una situación en la que se establece una desnaturalización propia de las medidas cautelares y se aplican de alguna otra forma criterios que no están siendo ni siquiera estipulados por la ley. Y con esto, pues, yo más bien quedo atento a sus preguntas. Creo que en este tiempo he tratado de abordar la mayor cantidad de criterios nuevos que la Corte ha ido construyendo a lo largo de este tiempo para dar contenido a las propias causales de admisión establecidas en el artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías y también respecto a en qué casos procede, en qué casos no procede la acción extraordinaria de protección, que es la relevancia constitucional, y la forma en cómo pues también la Corte ha sido pues el órgano de alguna otra manera de cierre en el sentido del análisis de presuntas vulneraciones de derechos constitucionales, también eh, explicándoles de esta nueva facultad en el sentido de poder hacer el examen de méritos siempre y cuando se cumplan requisitos establecidos por la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional. Así sin más, pues les agradezco una vez más por la atención y quedo atento a cualquier tipo de pregunta y una vez más, gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Jean-Pierre Ruiz, por su ponencia sobre los presupuestos procesales referente a la acción extraordinaria de protección, su naturaleza jurídica y sus principales generalidades. A continuación vamos a empezar con la sección de las preguntas. Tenemos varias preguntas, es decir, una charla muy interactiva que los jueces también y participantes nos han planteado sus dudas e interrogantes. Y la primera es la siguiente. ¿Cómo debe proceder un juez cuando se le presenta una acción extraordinaria de protección en contra de un auto que no es definitivo? Por ejemplo, ¿debe rechazarlo el mismo juez o debe remitirlo a la Corte Constitucional para que éste sea la quien admita? Además, ¿cómo proceder cuando se plantea una acción extraordinaria de protección por fuera de los 20 días término? Muchísimas gracias por la pregunta. Creo que es de vital importancia y como lo habíamos analizado un poco, pues es común dentro de la sustanciación de este tipo de procesos. Respecto a la respuesta en sí, el juez, aun cuando verifique este tipo de situaciones y aun cuando verifique que la decisión no es objeto de extraordinaria protección, la única quien puede determinar esto a través del examen de admisión es la Corte Constitucional, al igual que también el término para poder interponer la misma. Es una competencia atribuible por la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y es un control que es ajeno al juez de instancia. En consecuencia, pues no podría hacerlo él, sino tendría que remitirlo a la Corte para que la Corte se pronuncie a través de un auto. Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. Continuamos con la sección de las preguntas y tenemos lo siguiente. La acción extraordinaria de protección es la única vía pertinente ante la Corte Constitucional para exigir el cumplimiento de precedentes constitucionales. ¿Y cuál es el alcance del iura nobis curia dentro de la acción extraordinaria de protección? Muchísimas gracias por la pregunta. A ver, esta conlleva dos aspectos que voy a tratar de responderlos de manera específica. El primero tiene que ver, y eso tal vez, no sé si te puedo consultar respecto a si es el incumplimiento de precedentes o el incumplimiento de sentencias sentencias, y tendríamos que ser de otro tipo de acción. Por ejemplo, o sea, en el sentido de que
Cuando hablamos de que se ha incumplido una sentencia constitucional, lo que procede es establecer una acción de incumplimiento de sentencias o dictámenes constitucionales. Esta acción es presentada ante el juez ejecutor, que es el juez de instancia, el cual tiene que demostrar tiene que demostrar que ha realizado todos y cada uno de los medios para poder hacer cumplir su decisión o la decisión de la apelación, en este caso, si es que fuera pertinente, y solo cuando no ha podido demostrar esta situación, pues él puede elevar como subsidiario y no como principal, y eso es importante, a la Corte Constitucional para que examine este incumplimiento de sentencia y se pueda ordenar. Ahora, si estamos hablando de que a través de extraordinaria protección lo que se dice es no me aplicaron un precedente, pues la forma en la que se tiene que presentar este cargo relacionado dentro de la extraordinaria de protección es a través de una construcción argumentativa clara en el sentido de que se determine las razones por las cuales la persona accionante considera que el precedente no fue aplicado a su situación particular. Y esto me lleva tal vez a otra cosa. No todos los precedentes, o más bien dicho, la forma en cómo se debe identificar un precedente. Porque muchas veces en la cotidianidad lo que sucede es que las personas pues simplemente ven que se vulneró un derecho y creen que ese es el precedente que se puede aplicar a todas las circunstancias y no, o sea, hablamos de precedentes cuando estamos hablando de mismas circunstancias, mismos derechos, mismas situaciones particulares y en ese sentido cuando hubo esta situación y no se me aplicó y hubo un efecto, una vulneración, pues sí que lo puedo alegar ante la justicia constitucional. Eso respecto a este tema. Y finalmente, respecto al Iura Novit Curia, pues muchos de los casos en los cuales los jueces de la Corte Constitucional han aplicado este principio es en relación a cuando pues no tienen una carga argumentativa lo suficientemente clara respecto de qué argumentos o de qué derechos se han visto vulnerados. Entonces, como no pueden simplemente decir que no existen cargos para pronunciarse, lo que hace el juez o lo que hacen los jueces es tratar de reconducir o de, en aplicación directa de este principio, conocer cuál es la alegación que realmente se ve vulnerada a través de extraordinaria protección. Esto con el objeto de ser mucho más garantista y dar una respuesta a los problemas que la ciudadanía presenta. Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. Continuando con las preguntas, tenemos la siguiente. ¿Puede un juez de instancia reparar, fijar una compensación económica en equidad? Interesante pregunta. A ver, yo creo que en aplicación de la justicia constitucional, aplicación de derecho procesal constitucional y todas las normas de la Constitución y ley orgánica de garantías jurisdiccionales, no existe una negativa para que los jueces podrían aplicar la reparación en equidad. Sin perjuicio de aquello, esto va a determinar siempre y cuando de las necesidades de, de las partes en sí que plantearon el proceso y también del hecho de que las circunstancias sean tan graves que el juez no tenga otra que como para poder hacer esta reparación en equidad, porque también nuestra ley establece que todo lo que tiene que ver con cuantificación económica debe darse en el contencioso. Entonces, yo diría que aunque no existe esta limitante, esto responde siempre a las realidades de cada caso en concreto y a las situaciones particulares que los jueces conocen. Finalmente, doctor, para acabar esta sección de preguntas, tenemos la siguiente. Cuando al juez DACO le presentan revocatoria de la sentencia de acción de protección y se le ha respondido que no corresponde a esta instancia, sino a la Corte Provincial mediante recursos de apelación y ya no impulsa ningún otro recurso a la contestación o a la sentencia, como revocatoria o recurso de hecho y presenta acción extraordinaria de protección, ¿es procedente o no? ¿Y cuál sería el argumento para admitir a trámite la acción extraordinaria presentada? Bueno, aquí la hipótesis es bastante compleja. Creo que para poder dar respuesta a esa pregunta habría que analizar cada una de las actuaciones procesales que se dieron dentro del expediente. Lo que sí yo podría dar y podría decir en relación a lo que ya se expuso es el hecho de que cuando un recurso, así sea de hecho, por así decirlo, pues no esté previsto en la ley y provenga de decisiones para las cuales no fue creado, la Corte sí va a poder analizar en el sentido de si esa decisión fue en relación oportuna o fue un recurso entablado de forma oficiosa o no. Ya le digo, o sea, para poder responder esto se tiene que analizar las decisiones y demás tipos de procedimientos dados en la causa.
Muchísimas gracias, doctor Jean-Pierre Ruiz, por su explicación y por responder todas las interrogantes que han surgido sobre la acción extraordinaria de protección. Nos permitimos recordarles que deberán estar al pendiente de su correo electrónico, medio por el cual les remitiremos toda la información relevante al presente curso. Les esperamos el próximo jueves, 25 de agosto, perdón, el próximo jueves, donde continuaremos un abordante que es tema tan importante como es la acción extraordinaria de protección. Continuaremos con esta temática. Y para la Escuela de la Función Judicial es gratificante contar con su participación en todos los estudios gratuitos que ofrecemos para la comunidad jurídica del país. Les invitamos a visitar nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Podrán encontrarnos como @CEDEC Ecuador, donde podrán encontrar mayor información sobre temas de derecho constitucional. Contamos con nuestra sección El CEDEC Te Explica, donde abordamos temas de gran relevancia. En esta ocasión hablamos sobre la reparación integral. Además, también les invitamos a seguir nuestro podcast Constitucionalmente Hablando, un espacio de reflexión e intercambio de ideas sobre la jurisprudencia, los derechos humanos y la consolidación de la cultura constitucional en el Ecuador. De igual manera, a las 4:30 iniciaremos con nuestro tercer ciclo de jurisprudencia, donde estaremos y contaremos con la presencia de la doctora Daniela Salazar, jueza constitucional, en la que se abordará una temática muy importante sobre la movilidad humana e interculturalidad. Gracias a todos por su participación. Gracias, doctor. Que tenga un excelente resto de la tarde. Nos volveremos a encontrar el próximo jueves para poder continuar con este programa de formación. Hasta luego. Un gusto.